Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex. Soy una historia más en la ciudad. Bienvenido. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Campos o Mauricio Alejandro Campos Rodríguez. Como algunos me conocen, muy poca gente me conoce por el nombre de Mauricio, casi todos por Alejandro, pero este es raro, la verdad, quien me diga Mauricio hoy en día. En lo personal, solo hay una persona autorizada que me puede decir Mauricio, pero bueno, dejemos eso para otro podcast. En esta ocasión, si tú vienes a ver la continuación de preparatoria, pues todavía falta un poco porque quise hacer este episodio especial para contar algunas dudas y otras historias que a lo mejor nos vamos a regresar un poquito al pasado. Antes de tocar preparatoria, porque en preparatoria de hecho es donde viene el cambio repentino a todo, ¿no? Em, Espero estarme viendo y escuchando bien. Este, y pues como ven, ha pasado tiempo de esos podcasts. Fueron a mediados de septiembre. Me tardé mucho en hacer la portada, en decidir si se iba a subir o no, porque realmente son cosas muy personales, pero pues es parte de la terapia. Si alguien es nuevo escuchando esto, pues estas historias no las hago por chismoso, por querer llamar la atención, simplemente que en algún punto fui con un psicólogo y la psicóloga me dijo que estaría bien expresar mis sentimientos o lo que me ha pasado a través de algo que me guste. Los músicos lo hacen con la música y yo realmente escribo, pero pues creo que no ayuda tanto. Entonces decidí hablar porque hablar es lo único que puta sé. No me callo a veces, entonces creo que viene muy bien. Y si tú quieres acompañarme, pues bueno, adelante. Si quieres, si estás esperando la preparatoria, pues la siguiente semana, con mucho gusto, claro que sí, me vas a escuchar con Pablo ahora sí. Bien, hay un punto que quería tocar. Alguna parte de un podcast, no me acuerdo qué episodio, que aparte le he puesto episodios, nombres muy mamones a los podcasts, que es algo que quería hacer mucho. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe. Menciono que yo no tuve como una figura de amor, por así decirlo, ¿no? Alguien que me guiara. Y aquí voy a platicar el por qué. Yo vengo de una familia, a lo mejor así son todas las familias en México, ¿no? Y pues bueno, sí, pues mi pésame a toda la gente que está escuchando. Pero mi familia es una familia muy extraña, si es que podemos llamarnos familia. Lo que yo considero y mi concepto de familia no se familiariza en nada a lo que tengo, ¿no? Presente como parientes. Vengo de una historia de unas personas que se llamaba Huerta, Petra Huerta y Calixto Morales. Em, Estas dos personas son mis bisabuelos. Uno una mujer y una persona muy, muy, que me tocaron muy buenos, ¿sabes? No, no, no tengo malos recuerdos de mi abuela, de Petra. Y el otro era un hijo de puta. Ya lo he mencionado en muchas ocasiones. Era un hijo de su puta madre, ese señor. O sea, con el perdón, va a haber muchas sociedades, obviamente, que es algo que me ha dado pena. Gente sí me ha dicho que escucha mis podcasts. Una disculpa, así me expreso. Era un hijo de su puta madre ese señor. Que ojalá no esté. Bueno, si el Dios que yo creo que hay, sé que lo perdonó, encontró la manera de perdonarlo y está en un lugar descansando, pero un hijo de su puta madre. Les voy a decir porque ese señor era muy a la usancia de antes, ¿no? A la vieja usanza. ¿Por qué digo esto? Era el típico señor de rancho, el que tenía bigote, el que tenía un chingo de mujeres, el que le valía madre a sus hijos, el que le pegaba a su esposa, o sea, cosas que ya sabemos. Su historia es muy triste por lo que me platicaron. Nunca supe de él nunca me habló de su historia. Él murió cuando yo tenía 8 años, entonces no lo traté tanto, pero ese tiempo que lo traté me di cuenta que era un hijo de puta. Este, yo, su historia de él empieza, y se la voy a contar muy brevemente. Él tenía los ojos azules y toda mi vida me dijeron que su padre había sido español.
Y se puede decir que sí. Su madre de Calixto trabajaba en una hacienda. Estamos hablando esto de los tiempos de la revolución, cabrón. Em, Violaron a su mamá. No se sabe quién, el dueño a lo mejor de una hacienda. No se sabe, güey. Ellos eran de Guanajuato. Ojo de Agua, me parece que es el pueblo. Es un pueblo muy chiquito en Guanajuato, que está lleno de entre cerros, por lo que me platica mi abuela. Em, entonces, esta señora tuvo, creo que dos hijas y un hijo producto de ese hecho tan lamentable. Y mi bisabuelo fue el único que nació con ojos azules. Tuvo un padrastro que no lo quería porque pues, no era su hijo y lo mandó a la ciudad desde los 8 o 9 años. Es lo que él contaba. Y pues conoció a mi bisabuela muy joven y lo estuvieron toda su vida juntos. Claro que mi abuela le fue fiel y él fue un hijo de su puta madre. Y no por palabras mías, sino por palabras de sus hijos, o sea, mis tíos y mi abuela, tíos abuelos. A tal punto llegó el señor que me acuerdo que cuando falleció se le habló a un tío que es médico. Mi tío no se presentó y llegó tarde. Él le guardaba mucho rencor porque decía que había sido una persona muy culera. Mi abuela me cuenta que llegó a aparecer en los periódicos, mi abuelo, eh, s- que había un titular que decía, salva a una dama de compañía, o sea, una prostituta, ¿no? Y cagadamente cuando fallece, que esa es otra historia, bueno, no, vamos a contarlo una vez. Em, Mi bisabuela, por el otro lado, es una persona que nació en un pueblito allá por Teotihuacán. Se casó con Calixto y tuvieron tres hijos, de ahí salieron mis tíos abuelos y mi abuela. Una persona que siempre estuvo al lado de su esposo y mucha gente a lo mejor lo va a decir como señalar, ¿no? La idea del machismo. Pues sí, güey, pero yo creo que en ese tiempo no se veía mal. O sea, al final de cuentas te inculcaban esa idea desde niño y para él era su adoración. O sea, yo me acuerdo que lo defendía. Alguna vez yo le dije Don Cabroncho, porque oía que mi abuela le decía mucho así, y, y me regañó, de las pocas veces que me regañó mi abuela. Ella murió, recuerdo sus últimos momentos muy claramente. La llevábamos en el coche, decían que estaba agonizando, yo tenía, repito, 8 años. Y me acuerdo cuando nos dieron la noticia y sí fue algo triste porque yo iba a visitar a mi abuela sábados o domingos. Lo normal, creo que en cualquier familia. Sábados o domingos es familiar. Y mi abuelo se quedó un mes, 10 días más vivo. Cuando entierran a mi abuela, faltó tierra en su cajón. Yo no me di cuenta, pensé que era algo normal. Analizando esto ya ahorita, pues no es normal, güey, tiene que sobrar tierra. Y se dice en los pueblos que cuando falta tierra es porque se va a morir alguien. Y al mes, 10 días, fallece mi bisabuelo, Calixto. Él se cayó en el baño, era un tipo que tenía unas ideas muy cabronas, a tal punto de que la casa, hagan de cuenta que el cuarto principal, o sea, estaba al principio de la casa y el baño había aquí hasta su puta madre lejos. Obviamente todo en esto en una casa cerrada, pero, pues, güey, ¿por qué haces el baño hasta allá? Em, entonces empezamos, pues no sé, güey, era un señor muy que me gustaría en serio platicar con él hoy en día ya de hombre a hombre y decir, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿por qué eras así? ¿Quién te hizo así, no? Quizá también fue víctima de la propia sociedad, pero pues eso es algo muy romántico, que se escuchó muy romántico, pero pues nada justifica lo que hizo el señor con sus hijos y con su esposa. Em, él fallece y me acuerdo que era ese sentimiento de, vale madre, güey, se murió ese señor. No lo quería, cagadamente cuando lo entierran y van bajando el ataúd. Yo vi que a todos nos llegó como una sensación como de un lloro, pero como muy rápido, así como, ay, sentí algo. Ah, ya se fue. Fue algo muy, no sé, difícil de explicar. Fue como si sintiera algo en la nariz que me hiciera a fuerzas querer llorarlo, ¿saben? Y no sé, fue algo muy extraño. Entonces el primer ejemplo que tengo de amor es de ellos y no era algo muy grato. De ahí tengo a mis dos tíos, los cuales uno embarazó a una persona que era 6 años mayor que él y el otro
tuvo dos familias, no al mismo tiempo, pero tuvo a una, no le gustó, estuvo con otra y tuvo igual dos hijos y tampoco le gustó y andaba de chica en chica, por así decirlo. No sabía estar solo. Y el otro ejemplo que tengo es mis padres. No suelo hablar mucho de mis padres, muy poca gente sabe información de mis padres, solamente la gente más cercana, por ejemplo, Pablo, mis carnalazos Pablo y Lalo, que Lalo creo que es una de las personas que igual sabe mucho. Un saludote a mi carnalazo Lalo. Son gente que son los que saben verdaderamente cosas que no me he atrevido a contar porque no me siento listo, pero pues en sí, ellos dos se conocieron en la preparatoria, en el CONALEP de Atizapán, el número uno me parece que se llama, el que está en México Nuevo. Mi madre tenía 18 cuando se enteró que estaba embarazada, fue en el año de 1999 cuando se entera, y en el 2000, no, ella cumple en noviembre, entonces tuvo los 19 y el 2000 cumplía los 20. Entonces, se puede decir que me tuvo a los 19. Y mi padre, por otro lado, tenía 22 años, le llevaba 3 años. Era saltacunas el señor. Este, o se dice es todavía. No, no sé. El chiste es que se llevan 3 años y se conocieron por amigos en común. Los dos se saltaban las clases. Mi padre acabó su preparatoria, ella seguía en la preparatoria, era más chica, obviamente. Y de repente se conocieron, empezaron a salir, fueron novios, se embarazaron, no se conocían y por lo poco que he platicado de ellos acerca de esas historias, pues al final de cuentas se dieron cuenta con el paso del tiempo que no eran gente compatible, pero se quedaron juntos por mí. Y ahí no tengo muchas referencias, amor. Mi abuela, quien digo que es mi jefa porque es la que más me ha cuidado, eh, tampoco tuvo una historia de amor muy bonita. Cuidó a mis tíos y a mi mamá sola. Lo sacó adelante vendiendo películas pirata. Ya he contado también esa parte. Entonces, o sea, vengo de un ciclo en donde parece que no hay historias felices. Parece que está condenado todo a acabar y acabar mal. Infidelidades, cosas feas, ¿no? O simplemente no amor, no conexión. Y yo desde muy chiquito me gustó mucho el cine, veía películas de amor y veía al protagonista, que quizá no era el agraciado, según, pero hacía proezas, hacía cartas, escribía, era chistoso, era tierno, y yo crecí viendo esas películas y, y dije, quiero ser como esas personas, y si quiero ser y quiero conseguir a alguien, mi idea era muy romántica cuando era niño, que era de yo quiero conseguir a alguien en la escuela para que cuando crezcamos pues, nos casemos y tengamos hijos güey, se escuchó muy pendejo, y nuestros hijos vayan en las escuelas en donde fuimos y decirles que ahí nos conocimos y contarles toda nuestra historia de amor, porque se me hacía algo muy romántico. Desde siempre busqué a alguien que con quien pasar mi vida. Y esto a raíz de las películas. Me acuerdo mucho y por eso me gusta mucho How I Met Your Mother, es mi serie favorita, donde Ted Mosby es el protagonista y básicamente les voy a contar un resumen muy rápido. Este chico le empieza a dar una crisis porque su mejor amigo se va a casar y él no sabe qué hacer. Va, no va a cumplir los 30, pero está próximo a cumplir los 30 y sigue solo, no ha conocido el amor de su vida y se sigue preocupando porque él es un chico que se quería casar. De inmediato cuando vi esa historia me identifiqué mucho porque a lo mejor yo era un niño, ¿no? Él era un adulto, pero teníamos las mismas metas: conocer a alguien, casarnos. Casarnos o casarme era una de mis metas y de mis sueños más grandes por esa época. Y la única referencia de amor que hay en mi familia y que se me hace muy bonita es de mi tío Pablo y mi tía Rosa. Ellos son mis tíos abuelos, mi tío Pablo es hermano de mi abuela, que se llama Irene, y, y ellos se conocieron en el CCH de Azcapo, me parece. Mi tía me contó que no le gustó mi tío porque era greñudo, tenía el cabello largo y mi tío
pues dice que la veía y que se la hacía payasa. Empezaron a- a conocerse, a hablar y de ahí no se despegaron y siguen juntos y tienen 70 años los dos. Juntos no sé cuánto, ¿no? Pero ellos dos tienen 70 años. O sea, le estoy hablando que desde la prepa están juntos. Y mi tío una vez lo escuché decir una palabra muy linda. Eh, Le preguntaron, yo iba con él en un coche y le dijeron, ¿cuántos años lleva? Y dijo la cantidad, no me acuerdo. Me dijo, obviamente con sus altas y bajas, pero lo importante es mantenernos firmes. Se me hizo algo muy romántico porque creo que es algo que se ha perdido. Mucha gente ve una dificultad y se sueltan. Entonces venía de eso y lo único referente que tenía era Tom Hansen de 500 días con ella y Ted Mosby de How I Met Your Mother. Y las películas románticas que veía en el camino, ¿no? Entonces, hay una explicación de por qué empecé a dar cartas, de por qué empecé a querer hacer reír a la gente em, que me importaba. Y en este caso Lucía, ¿no? Más en concreto. Ahora, quiero aclarar una serie de puntos antes de que acabe este episodio, porque de hecho ya va a acabar y nada más era como para meter la introducción. Uno, em, hay que tener puntos muy claros para estas historias, porque estas historias se conectan todas entre sí, es como una película del UCM. De hecho, los apunté. Uno es la chamarra negra, una chamarra negra que me quedé de mi tío, de uno que falleció, lo mataron. Otro es la palabra que me dijo cuando Lucía me rechazó la primera vez. Eso hay que tenerlo muy en hincapié. De todas maneras, se va a hacer un clip como de esos de película para que recuerden cuando me pidió que le dejara de hablar cuando andaba con Guadalupe y el amigo mayor de quien me habló. Estos puntos son muy importantes y van a servir para el futuro. Así que seguramente si usted, o no, sí, si usted en la audiencia, en Radio Escucha, es muy listo, sabrá algunos puntos, tienen spoilers y me imagino que sabrá a qué me refiero con que viene en el futuro. Pero pues sí, básicamente esa es la historia de amor de mi familia. Em, no hay mucho donde agarrar y yo quería vivir diferente. Em, y así pasa cuando sucede. Esta fue un viaje al pasado en mi vida, en la vida amorosa de mi familia. Y al final de cuentas uno cuando es niño absorbe y se da cuenta de algunas cosas y algunas otras cosas como que las ves más de linda forma. Yo cuando era niño, o cuando uno es niño, sí pienso eso. Sí, sí. Eh, lo recuerdo y lo recordaba y lo veía con mucha inocencia. Entonces, no ve todo el contexto. Mi bisabuelo, por ejemplo, cuando falleció y revisamos la casa y ya no había nadie, había una lista que decía las mujeres de mi vida. Y a mi abuela le pareció un insulto que su padre guardara una lista de las mujeres de su vida cuando la primera persona con la que se casó y la única y que había pasado toda su vida era mi abuela, o sea, su madre. Entonces se le hace una falta de respeto. Y sí, a mí también, maldito viejo infiel. Pero pues bueno, esto fue todo. Nos vemos en el siguiente episodio con ahora sí la continuación de preparatoria porque se viene chismecillo bueno. Este, mm, y nada, mi nombre es Alejandro y esto fue recapitulando las historias de amor de mi familia. Nos vemos el siguiente miércoles. Chao.